Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy tenemos a Leticia Hernández, que es defensora de comunidades indígenas y campesinas de México. Es la defensora del pueblo náhuatl y otras comunidades de Veracruz. Con ella nos acercamos al papel tan importante que tienen las mujeres en la defensa y protección del medio ambiente. Recientemente se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, así que pues la presencia de Leticia es doblemente bien recibida. Es locutora, productora del programa Con Olor a Café de la radio. Ahora, aquí sí que te voy a decir, como digas, Uyacocotlat. Guayacocotlat. Claro, okay. La H se pronuncia como una G, Guayacocotlat. Donde desde una perspectiva feminista aborda temas de violencia, de derechos de las mujeres, de trabajo comunitario, con el fin de llegar a las mujeres de las comunidades indígenas y campesinas. Además, es integrante de espacios de acompañamiento a mujeres que viven diferentes tipos de violencia dentro de sus familias o dentro de la sociedad, de instituciones. Es tallerista en comunidades indígenas. ¿Qué es eso de tallerista, Leticia? Bueno, talleres es ir principalmente talleres. Sí, o sea, talleres. Tallerista es que hacéis talleres. Claro. Vale. Es que es muy bonita la palabra, pero la verdad que nunca la había utilizado. Bueno, pues es tallerista en comunidades indígenas que se encuentran en procesos de defensa de su territorio y que se ven empujados pues, a migrar para trabajar en campos agrícolas. ¿Me he dejado algo? Muy bien, no, está bien. Vale. Bueno, cuéntanos a todos cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las comunidades indígenas en México en la actualidad. Bueno, pues primero saludarte y saludar también a la audiencia que nos está escuchando en este espacio. Gracias por abrir, ¿no?, estas puertas para escuchar la voz de la gente, pero también de lo que nosotras nos enfrentamos y también de lo que hacemos allá en México. Y bueno, uno de los grandes desafíos que hemos visto en mi comunidad, que es Tenantitla, una comunidad originaria, comunidad náhuatl, pero se suma a otras comunidades, principalmente la marginación, la desigualdad, también uno de los grandes desafíos que nos ha tocado mirar, pues este despojo de territorio, las dificultades al acceso a la salud, como en mi comunidad, pero también en la mayoría pues de Latinoamérica. También hay amenazas ambientales, ¿no? Claro, sí. En la cuestión del despojo de territorio, pues para nosotras hemos visto que justo entra estas afectaciones ambientales. Para nosotras las comunidades hemos visto que no es algo nuevo, sino que de hace muchísimos años estos problemas nos ha tocado vivir. Sin embargo, en los últimos años cada vez nos está tocando más estos temas ambientales y por eso es que hemos estado buscando estos espacios para visibilizar, para dialogar y dar a conocer. Y estos temas ambientales vienen a raíz de empresas, megaproyectos que han entrado en México, principalmente en zonas indígenas. Por ejemplo, empresas de minería, empresas quienes tienen concesiones de agua, también estas empresas refresqueras que ocupan litros y litros de agua de manera diaria. Entonces, pues digamos, estas empresas pues han fortalecido este problema, o sea, lo han hecho más grande y pues dentro de las comunidades hemos visto más afectaciones, principalmente a ellas. En el tema de la escasez de agua, cada vez el clima ha estado cambiando. Digo, yo no sé si aquí en España ha cambiado. Pero yo creo que es un fenómeno mundial, claro, ¿no? El cambio climático, sí. Y que, es imposible negarlo porque lo estamos viendo, yo creo que en todos los rincones del planeta. Y entonces dentro de las comunidades decimos que estos problemas es importante visibilizarlos, porque lo que les afecta a ellos les afecta a nivel mundial, ¿no? El clima es un gran ejemplo de estos cambios, ¿no? De crisis socioambientales, pero vemos que sufren más las propias comunidades, ¿no? Las mujeres tienen que caminar 1 hora, 2 horas para ir a buscar este líquido,
pero pues casi no se platica, ¿no? Y por eso para nosotras es importante este espacio. ¿Son empresas locales? ¿Son empresas mexicanas? ¿Son multinacionales? Pues en su mayoría son empresas multinacionales. Claro, también hay empresas nacionales, o sea, mexicanas, que también entran en o abonan a este problema. Hemos visto principalmente el daño al suelo, cuando hay una sobreexplotación sobre estas empresas mineras o empresas que, bueno, pues se dedican a esto que decía principalmente en México, se ve la venta de agua, la extracción de agua. Pues cambia todo, ¿no? En México hemos escuchado que hay muchos sismos. Bueno, pues justo viene también a raíz de eso. Hace como 2 años escuchábamos en México, no sé si aquí les llegó la noticia, del famosísimo socavón en un lugar que se llama Puebla. Sí. Claro, ¿no? Yo creo que fue una noticia mundial que salió en todos los informativos, en las televisiones, claro. Que era algo muy espectacular, terriblemente espectacular. Sí, y entonces dentro de las investigaciones que se hicieron, resulta que este socavón que se abre en una comunidad de Puebla y despoja a las comunidades, porque básicamente la gente se tuvo que salir de su comunidad, fue a raíz de una sobreexplotación que hay alrededor. Por ejemplo, en México, estas empresas mineras que extraen oro, plata, manganeso, está también el famosísimo también fracking, que también es una empresa que también está en zonas indígenas. Entonces, justo el socavón es un gran ejemplo de qué manera la tierra tampoco ya no soporta, ¿no? Y es una forma en que reacciona porque le están quitando, le están sobreexplotando, pues diferentes cosas, ¿no? Y una forma en que ha afectado a las comunidades, esto del cambio climático, la escasez de agua, hay enfermedades también de contaminación de agua y bueno, pues las comunidades pues están saliendo de sus comunidades. ¿Qué relación hay entre el gobierno mexicano y las comunidades indígenas en cuanto a la protección de estos derechos de los que, por lo que cuentas, parece que os veis despojados poco a poco, por lo menos acorralados? Como este problema no es nuevo, entonces las comunidades por años han exigido respeto, han exigido justicia. Y cuando hablo de justicia y de respeto, pues tampoco lo vemos desde el gobierno mexicano. Ha sido muy poco, o sea, tampoco es como que es nula, pero ha sido muy poco. Por ejemplo, cuando las mujeres o las comunidades se manifiestan, exigen sus derechos, casi siempre se trata de minimizar la palabra de ellos. Cuando hay protestas, por ejemplo, en México de repente ahora es común manifestarse ahora que exigen el agua, porque el gobierno tampoco estamos viendo que busca alternativas para enfrentar este problema. Tampoco hay mucho, o sea, hay leyes, claro, que protegen a las comunidades originarias y que pues el gobierno debería de estar, ¿no? Favoreciendo a las comunidades porque son quienes sostienen la vida, principalmente las mujeres, quienes se dedican a la siembra, pero ha sido muy poco, o sea, muy poco porque las veces que las comunidades llegan a estas instancias gubernamentales o departamentos que están encargados para que los puedan apoyar o puedan buscar alternativas o soluciones, casi siempre es nula. Casi siempre les dicen, mira, lo que tú exiges no es importante, o mira, ¿sabes qué? Vemos qué hacemos, pero esa palabra de vemos qué hacemos nunca se busca las alternativas. El papel de las mujeres es fundamental, de las mujeres indígenas en la defensa y en la protección de estos derechos. ¿Ha sido una reacción espontánea por parte de las mujeres, esa defensa de su comunidad, del medio ambiente? Pues por un lado sí, porque nosotras las mujeres quienes hemos crecido en las comunidades, es curioso, pero o sea, crecemos y de repente una ya trae como en el corazón, en la mente, que, o sea, que la tierra, que la comunidad es alguien que tiene vida, ¿no? Entonces de repente cuando vemos que hay daños o hay entradas de personas extranjeras o multinacionales, reaccionamos de manera automática, ¿no? Porque decimos que el territorio es como nuestra casa.
Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de una casa de la que sea, privada, de la que sea. Entonces, es como si nos estuvieran invadiendo. Es como si tú estás en tu casa, llega alguien y quiere entrar. Pues claro que no lo dejas, le dices, oye, pues es mi casa, ¿no? Aquí vive mi familia, ¿cómo se te ocurre entrar? Entonces, un gran ejemplo al que nosotros pensamos en las mujeres principalmente, porque las mujeres son las que siempre han estado en esos espacios del hogar, de la cocina, y entonces cuando llega alguien, automáticamente hay una intuición que te dice, no puedes entrar en mi territorio, no puedes entrar en mi comunidad porque es mi casa, donde está mi familia, donde está mi historia, mi raíz, mis fiestas, mis costumbres, mi forma de vida. Por eso es que nace como esta lucha, que las mujeres son las que se levantan primero, por esto que decía hace un rato, las mujeres son las primeras que se levantan en buscar este líquido. No hay agua, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Se organizan entre mujeres para no salir solas a buscar el agua porque está retirado, entonces van de 2, 3 mujeres. Por eso es que ellas son las primeras que empiezan como a resistir, no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino que también viendo la manera de cómo enfrentar estas situaciones. ¿Y los hombres? Los ¿Qué papel hombres juegan y cómo ven este protagonismo de las mujeres en sus comunidades? se está haciendo lo posible para que las mujeres tengan también, es raro decirlo, ¿no? Pues para que tengan esta voz que siempre han tenido, sino que los han silenciado. En algunas comunidades las mujeres están siendo autoridades comunitarias, allá les decimos, ¿no? O están teniendo cargos de ayuntamiento. Por eso digo que hacen lo posible, porque no ha sido nada sencillo. Son muchos factores que entran. Por ejemplo, las mujeres quienes han asumido estos cargos, tiene que ver porque también hay mucha migración. Cuando el hombre migra, las mujeres pues básicamente tienen que asumir estos cargos. Es una doble trabajo, pero también ha ayudado a que las mujeres se sientan pues capaces. Eso es por un lado. Y por el otro lado, pues desde la radio donde estoy, justamente es lo que se ha impulsado, que las mujeres se animen a hablar en público, porque eso es lo que cuesta más, alzar la voz para que no se minimice esta palabra. Pero a mí me interesa también que me cuentes ellos. Claro. ¿Cómo asumen este protagonismo de las mujeres, sus maridos, sus hijos, sus parientes, los amigos? Es decir, ¿cuál es la respuesta de ellos a este paso adelante que han dado las mujeres en defensa del territorio, en defensa de su casa? Yo he visto que ha sido muy positivo, pero esto que cuesta mucho entender, ha sido muy positivo. Los hombres sí han tratado de decir que las mujeres son importantes, pero no solo las mujeres, desde el espacio de los niños. Entonces los hombres yo lo he visto que poco a poco una forma de su reacción es darle espacios en las asambleas comunitarias, porque en las asambleas comunitarias en México y en toda Latinoamérica casi siempre se ha hecho de hombres, las reuniones. Entonces, poco a poco ves a una mujer en una reunión, unas 5, 10 mujeres, algunas hablan, algunas van a escuchar, pero el hecho de verlas ahí es una forma también en que están abriendo estos espacios. Es muy importante. En la última década creo que la cifra es 2.000 personas, quizá más, que han sido asesinadas por proteger el medio ambiente. En un escenario como este, ¿es difícil alzar la voz en defensa de la naturaleza? Por lo que había comentado al inicio, sí es difícil. Por esto que decía que no hay una protección, principalmente en las mujeres. Ha sido complicado porque en México no hay una cifra como tal de cuántas defensores y defensoras han sido asesinadas. Por ejemplo, desde el 2019 la estadística dice que son 46, pero en realidad han sido más. Entonces, ser mujer y ser mujer indígena es mucho más difícil por esto, que a veces la discriminación, se minimiza la palabra de la mujer, se piensa que no es válido. Entonces es más difícil denunciarlo, porque si lo denuncias, hay represalias contra una.
¿Qué tipo de represalias? Amenazas contra la familia, contra la comunidad. Las propias autoridades empiezan a quitar esos espacios para las mujeres porque el hecho que hablemos de mujeres es como si los hombres lo interpretaran de las mujeres quieren quitarle el protagonismo o el espacio a los hombres, ¿no? Muchas veces se interpreta de esa manera. Entonces, una forma es quitarle estos espacios. Ejercer el periodismo en México realmente implica muchísimo valor. Es una profesión de altísimo riesgo y más siendo mujer. Por eso me gustaría conocer tu experiencia y qué te lleva a alzar la voz todos los días. Bueno, digamos porque no es algo desconocido para mí. Todos estos temas, esos problemas que he platicado en estos últimos días, son problemas que yo veo o que he visto desde niña. Pues yo crecí en la comunidad. Me ha tocado, de niña no lo veía de esa manera, pero ahora que me toca todos los días escuchar a las mujeres, hombres y comunidades que llegan a denunciar en nuestro espacio, pues eso hace que recuerde, ¿no?, lo que a mí me ha tocado vivir. Y creo que por eso es que me ha llevado a decidir acompañar, a escuchar. He decidido, pues también enfrentar un problema que no solo me tocó vivir, sino que me sigue afectando porque nosotros estamos en una zona rural, indígena, nos queda que a 5 horas de la Ciudad de México. Entonces, vivir todos los días estas experiencias me hace, no me hace cómplice, me hace parte de estos problemas y que son pocos espacios, pocas mujeres, pocas instituciones que nos respaldan. Y lo que hago para mí es como respaldar a las comunidades, pero yo también me siento respaldada por las comunidades, por este sentir, por este dolor que conozco y entonces siento que hace falta estos espacios de escucha. A pesar del peligro. Sí, a pesar del peligro. Por lo que es que las mujeres, para nosotras en las comunidades, hablar de territorio no es la tierra, ¿no?, como tal, sino que es una forma de vida. Hablar de territorio es hablar del buen vivir. Entonces, ¿Qué es el buen vivir, Leticia? El buen vivir es lo que nosotros hemos creado y cultivado entre la comunidad. Hablar del buen vivir es hablar de la economía local, hablar de la vida comunitaria, hablar de la siembra. Bueno, en México sembramos mucho el maíz. Entonces es hablar de nuestra fiesta, hablar de nuestra lengua, de nuestra cultura. Todo ese conjunto hace que nuestro buen vivir se construya y sea esa barrera, esa resistencia con la que nos protegemos contra estos problemas que vivimos actualmente. Una última pregunta. Habrá elecciones en México y hay 2 candidatas. ¿Cambiará algo que sea una mujer o que posiblemente pueda ser una mujer la presidenta? Es posible que sea una mujer, eso sí, pero tampoco tenemos seguridad de que cambie algo. Yo creo que sí se va a tratar, claro, de visibilizar más el papel de la mujer, la participación, porque de hecho, si gana una mujer en México, sería algo histórico. En los últimos años nunca ha gobernado ninguna mujer en México. ¿Pero crees que tendrá una repercusión positiva para las demandas de las comunidades indígenas, de las mujeres indígenas? Pues yo pensaría sí, pero es un poco ambiguo. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo porque ahora que el gobierno actualmente que termina este año, esa es la esperanza de muchas comunidades. Muchas comunidades se sintieron identificadas con el actual presidente y ahora la posible que ganará es justamente en el mismo movimiento donde está el presidente actual. Entonces las comunidades siguen sembrando esa esperanza, pero yo creo que lo iremos viendo durante el camino, porque pues las comunidades siempre han sido olvidadas y pues esperemos que sí.
Bueno, pues solamente desear, Leticia, que toda esta causa por la que luchas y luchas tantas mujeres llegue a buen fin. Ha sido un auténtico placer conversar contigo, escucharte. Gracias también a todos ustedes por estar ahí una semana más. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.